Bien, tengan otra vez cada quien muy buenas tardes. Vamos a dar inicio en este preciso momento a la sesión de hoy, en la cual vamos a continuar con lo ya iniciado, como lo es la temática relacionada con el proceso declarativo abreviado. Bueno, les decía de que hay que leer también los materiales complementarios. Ok, vamos a ver código. A mí me interesa muchísimo que ustedes puedan aprender lo relacionado con el código. Ya habíamos hecho algunos comentarios en relación con los artículos 418, 419, y la verdad es de que para esta semana, vamos a ver, de hecho quizás vamos a irnos acá a los contenidos de la semana para poder en base a ello moderar los comentarios y las explicaciones, ya que en esta semana vamos a ver reglas especiales de acumulación y proposición de prueba para practicar antes de la audiencia. Vamos a hablar entonces de este término que no siempre es digamos, bien comprendido por los abogados, y vamos a hablar un poco acerca de lo que eso significa, acumulación. Ah, es más, les recomiendo, y vamos a utilizar, digámoslo así, vamos a ir de una vez al módulo. Les recomiendo la lectura de este material en la semana 15, por supuesto, en la presente semana. Acumulación de pretensiones y de procesos. Les recomiendo que también lo puedan leer. No es muy extenso en su contenido. Creo que son como 7 u 8 páginas solamente. Ya vamos a volver a él. Pero de momento, aquí digamos en los contenidos de la semana, pues aquí hay una pequeña presentación que es la que vamos a utilizar ahorita para los comentarios. Dice: ordinariamente, todo proceso se desenvuelve alrededor de una sola pretensión que viene a confeccionar su objeto. Es decir, el objeto del proceso es la pretensión que se ventila. Sin embargo, es decir, eso es lo común, que solamente haya una sola pretensión. Sin embargo, en ocasiones y por distintas razones, la ley permite tramitar un solo proceso en el cual se sustancien o se tramiten diversas pretensiones. Y ello es con el propósito de evitar posibles sentencias contradictorias que se emitirían de enjuiciarse por separado a través de procesos distintos. Entonces, aquí podemos ver ya de antemano la razón tal vez primordial por la cual se autoriza la acumulación de pretensiones, es decir, diversas pretensiones que deben ser ventiladas o conocidas y resueltas en un solo proceso. Así que esa finalidad sería evitar sentencias contradictorias, es decir, que se resuelvan de una manera uniforme y, por qué no decirlo, única. Bien, en esta presentación se repite y se enfatiza lo que es la competencia de la asignatura para que ustedes siempre la recuerden, y también se comienza ya a regular el tema que nos interesa. Dice: en nuestro código se regulan supuestos de acumulación. Es decir, cuando hablamos de acumulación, hablamos de varias posibilidades. Aquí aparecen 4.
podría haber acumulación de pretensiones, podría haberla de procesos, también existe acumulación de recursos y de ejecuciones, es decir, la ejecución forzosa también podría acumularse una ejecución a otra. Ahora bien, interesa aquí, o de lo que hablamos en esta ocasión, no es de procesos, recursos o ejecuciones, sino acumulación de pretensiones. Esta acumulación de pretensiones puede ser de dos clases. Puede ser subjetiva o puede ser objetiva. Subjetiva, como ustedes bien saben, viene de sujeto y objetiva viene de objeto. Entonces, en la subjetiva, en una misma demanda se plantean pretensiones en contra de varios sujetos. De ahí su nombre, subjetiva. Una sola demanda, se plantean pretensiones en contra de varios demandados. Aquí hablamos del litis consorcio pasivo necesario y que se regula en el artículo 76. Eso último no lo estaban viendo. Vamos a abrir un poquito más. Artículo 76. Pero en la acumulación objetiva, y citando a un autor, es cuando existe en cada parte un solo sujeto, pero el actor deduce una pluralidad de pretensiones. Es decir, se incorporan dos o más pretensiones en una sola demanda frente a un solo individuo. Es decir, la objetiva es aquella en donde hay un solo demandante, un solo demandado, pero dos o más pretensiones son las que se reclaman frente a un solo demandado. Así pues, la reconvención, es decir, la famosa contrademanda, es una especie de acumulación objetiva de pretensiones, ya que en el proceso abreviado la acumulación objetiva no está permitida, pero de acuerdo con ciertos parámetros o bajo ciertas circunstancias excepcionales, sí se podría plantear una acumulación o una reconvención. Ya lo vamos a ver. La acumulación también puede ser simple o puede ser eventual. Es otra clasificación que se hace de la acumulación de pretensiones. Es simple cuando esas pretensiones se articulan de forma expresa, independiente y escalonada. El demandante solicita varias cosas a la vez, simultáneamente, y si gana o no va a depender de que se le estimen todas y cada una de sus peticiones. Incluso podría darse el caso de que se le estimen algunas y se le desestimen otras. Es decir, pero él está planteando de manera simple varias pretensiones a la vez. Ahora, ¿cuándo es eventual? Una acumulación puede ser eventual cuando el demandante solicita varias pretensiones, pero no para ser resueltas, digámoslo así, al mismo tiempo, sino de manera sucesiva. ¿Cómo así? Bueno, de manera sucesiva en el sentido de que si la pretensión principal es desestimada, pues entonces el juez entra al análisis de la pretensión eventual. Es decir, queda habilitada la otra pretensión para ser enjuiciada y probablemente estimada, según el artículo 99. Entonces, me interesa que quede claro en qué consiste una pretensión, una acumulación de pretensiones cuando es simple que cuando es eventual. La misma palabra, eventual, es como decir, señor juez, le pido que condene
al demandado a X. Pero si usted considera de que no es procedente condenarlo a X, entonces le pido que lo condene a Y, a Y, otra pretensión. Entonces, no podría, por vía de ejemplo, estimarse ambas. No podría, como en el caso de la acumulación simple. En una acumulación simple sería, señor juez, le pido que condene al demandado a X y que lo condene también a Y. Es decir, que lo condene a las dos cosas. Claro, el juez podría condenarlo a las dos cosas o condenarlo a uno y no a la otra. Pero la decisión va a ser, como quien dice, de una sola vez. Mientras que en la eventual, repito, una de las pretensiones va a ser considerada como la principal y la otra va a ser considerada como la eventual, como quien dice alternativamente. Si no lo condena a esto, pues entonces le pido que lo condene a esto otro. Ahora bien, para que proceda una acumulación objetiva, es necesario, según el texto legal, que exista una identidad de las partes. Es decir, no puede haber acumulación objetiva si los demandados son diferentes. Si le voy a pedir X a un demandado y Y a otro distinto, no, eso no es acumulación objetiva. Eso sería subjetiva. La acumulación objetiva tiene que ir dirigida contra una misma y única persona. Ahora, además de esa identidad de las partes, también debe haber compatibilidad. Ese es un término interesante. Compatibilidad, tanto material como procesal, entre las pretensiones acumuladas. Ahora bien, en una demanda, o mejor dicho, en un proceso declarativo, no puede darse la acumulación objetiva de pretensiones por regla general. Es decir, la regla general es que no se autoriza. Recuerden que el proceso es un proceso que pretende ser expedito, que pretende ser sencillo, que no tendría por qué ser complejo. Y si se autorizara una acumulación objetiva sin límites, entonces prácticamente estaríamos desnaturalizando el proceso declarativo abreviado. Para esa gracia, mejor hacerlo en un proceso declarativo común. Entonces, repito, la idea es mantener hasta cierto punto un proceso expedito, fácil de ser tramitado, y por eso es que no se autoriza en principio la acumulación objetiva. Pero hay dos, llamémosle, excepciones a esa regla que prohíbe, y las excepciones serían las siguientes. Primera, cuando las pretensiones que se están acumulando tengan como fundamento los mismos hechos. Aquí estamos hablando de una identidad material. No pueden ser hechos diferentes, sino que tienen que ser los mismos hechos. Y el otro parámetro o requisito dentro de esta misma excepción es que deban las pretensiones que se están acumulando tramitarse conforme a un proceso abreviado, cada una de ellas. No es posible acumular una pretensión que debe tramitarse en un proceso abreviado con una pretensión que debe tramitarse en un proceso común o en un proceso especial. Eso es imposible. Tiene que haber identidad procesal también. Es decir, no solamente material, sino también, o mejor dicho, compatibilidad. Esa es la palabra que utiliza la doctrina. Tiene que haber compatibilidad procesal y material. Y lo otro en que se permite es cuando se ejercita una pretensión de indemnización o reclamo o resarcimiento de daños y perjuicios vinculada
a otras pretensiones que son prejudiciales de aquella, es decir, que tienen como base la pretensión, una pretensión es base o fundamento de esta pretensión de daños y perjuicios. En ese caso perfectamente se pueden acumular. Es decir, vamos a acumular la pretensión de indemnización de daños y perjuicios a la pretensión principal, que resulta perjudicial. Perjudicial en el sentido de que los daños y perjuicios no son autónomos, no son independientes, no están desvinculados de la pretensión principal a la cual estamos acumulando esa indemnización o resarcimiento que queremos. Algo así como quien dice, por causa de, es que te voy a pedir daños y perjuicios. Claro, para que se autorice, para que se concedan, para que se estimen los daños y perjuicios, tendría que estimarse también la cuestión principal, la pretensión principal a la cual estamos acumulando los daños y perjuicios. Aquí está la explicación que ya medio les anticipé. La exclusión de acumulación objetiva de pretensiones en la demanda simplificada procura o tiene como finalidad la no desnaturalización del concepto sencillo y expedito que supone el trámite del proceso abreviado. Pues si se permite sin ciertas condiciones esa acumulación a diestra y siniestra, ese proceso sencillo terminaría acabando con una complejidad igual a la del proceso común, y eso es lo que no se quiere o se pretende evitar. Entonces, ya que, o con eso en mente, es importante, digamos, reflexionar. ¿Es probable reconvenir en un proceso abreviado? Es decir, sabemos que sí, ¿no? Sabemos que se puede, pero ¿no será que esa permisión o esa posibilidad que la ley permite de reconvenir no obstruye también esta naturaleza expedita? A lo mejor que sí. Bueno, eso en cuanto a la acumulación. Es decir, el hecho de que una acumulación se puede dar, hablando por supuesto de pretensiones en un proceso declarativo abreviado, siempre y cuando, bueno, la subjetiva no hay limitantes para la subjetiva. Es decir, cuando dos personas demandan o dos o más personas son demandadas. El famoso litis consortio, que puede ser no solo pasivo, sino también activo, o sea, del lado de los acreedores. Entonces, la acumulación subjetiva que conduce a un litis consortio, esa se puede dar. Lo que no se puede dar, en principio, es la acumulación objetiva de pretensiones. Por regla general no se autoriza, pero sí se autoriza por excepción en los casos ya comentados, y que por cierto son los mismos que menciona el Código en el artículo 420. Eso creo que ya incluso lo habíamos leído y lo habíamos comentado antes, ya que dice, en los procesos abreviados, el demandante no podrá, ahí está la prohibición, no podrá efectuar la acumulación objetiva de pretensiones. Esa es la regla general. No podrá, no se puede acumular objetivamente. Pero, por excepción, sí se puede. Otra vez, cuando hay compatibilidad material, es decir, las pretensiones acumuladas se basan en los mismos hechos, y cuando hay compatibilidad procesal, es decir, cuando las pretensiones que se pretende acumular deban tramitarse por el proceso abreviado. Esa es la primera, llamémosle, causa o la primera excepción a la regla. Y la segunda es en el caso de una pretensión, ¿por qué no decirlo?, eventual. Eventual, óiganlo bien. ¿Y por qué eventual?
porque se trata de acumular la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, la cual, obviamente, que se conceda o que se rechace, va a depender de si se concede o se rechaza la pretensión principal. Es decir, la de resarcimiento de daños y perjuicios vendría a ser una pretensión accesoria, dependiente y como tal eventual, no autónoma, porque si hablamos de acumulación es porque necesitamos acreditar o lograr que se nos estime una pretensión principal y a ella acumulamos la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Manejemos un ejemplo. Vayámonos al artículo que nos da el ámbito de aplicación de estos procesos abreviados. Es el artículo 241, que estoy seguro todos nosotros ya lo hemos leído, ya lo hemos, reparado en su contenido en varias ocasiones. Dice que el ámbito de aplicación del proceso abreviado son las demandas cuya cuantía no supera los 25.000 colones o su equivalente en dólares. Fíjense qué interesante este criterio de la cuantía. Es decir, la cuantía determina, como uno de los varios criterios que hay, la clase de proceso que se va a desarrollar. Si la cuantía supera los 25.000 colones, entonces será un proceso declarativo común. Si no supera los 25.000 colones, entonces será un proceso declarativo abreviado. Así de sencillo. O de menor cuantía. Así de sencillo. En aquellos departamentos donde hay juzgados de menor cuantía, y precisamente en base a este mismo criterio, la competencia para conocer en los procesos abreviados la tienen los tribunales de menor cuantía. Repito, en aquellos departamentos donde existe esos juzgados. En departamentos como San Miguel, La Unión, Usulután, Morazán, no hay jueces de menor cuantía. No existen. Entonces, pues le corresponde en ese caso, por no existir, a un juez de lo civil y mercantil de primera instancia normal, el mismo que conoce los comunes, los procesos comunes, él mismo va a tener que conocer procesos abreviados, obviamente aplicando las reglas respectivas, las reglas que correspondan. Entonces, por eso es de que nosotros estamos trabajando en la simulación de la audiencia dentro del proceso abreviado, en un caso que perfectamente se puede tramitar en un proceso común, un proceso reivindicatorio de dominio. Ahora, ¿por qué lo hacemos en un proceso abreviado? Fácil, por la cuantía, porque no supera los 25.000 colones lo que estamos reclamando. Mire, si por vía de ejemplo usted prepara la demanda, esa que están preparando ahorita, algunos ya la tienen, me dijeron, o ya la tienen avanzada. Si usted le pone en la demanda y la porción de terreno que pretendo reivindicar según valúo pericial que acompaño a esta demanda, vale $3.000 de los Estados Unidos de América. Vamos a ver. 3.000 por 8.75, 26.250 colones. Ya la regó. Si usted dice vale $3.000, ya la regó, porque la cuantía en ese caso estaría superando los 25.000 colones. Y por superarla, no se va a tramitar en un proceso común. Perdón, en un proceso abreviado. Por superar, tendría que ser en un proceso común. Claro, tenemos la ventaja, ya se los había dicho antes, de que en base al artículo 14 de este código,
aunque la parte incurra en error, el juez le va a dar a la pretensión la vía procesal que le corresponda, ¿verdad? Pero si llegara a equivocarse el juez también, ¿verdad? Al no hacer esta operación matemática y decir, $3,000, pues que se vaya en un proceso abreviado. Y si lo tramitara en un proceso abreviado, debiendo hacerlo en un proceso común, ahí hay nulidad de lo actuado. Entonces, no hay que equivocarse, aunque los jueces difícilmente se van a equivocar, pero podría darse ese caso. Ok, pero supongamos, fíjense bien, que no estamos en un criterio por la cuantía, sino que estamos, en una demanda de nulidad de sociedades. Supongamos que la sociedad, a través de sus representantes, por supuesto, ya que la sociedad es una persona jurídica ficticia y como tal no tiene existencia material, por eso actúa por medio de sus representantes. Entonces supongamos que el demandante no solamente pretende que se declare nula la sociedad, sino que también pretende que se le indemnice de ciertos daños y perjuicios que él considera haber sufrido como consecuencia de ese desempeño anómalo, irregular de esa sociedad. Es decir, él entiende, por ejemplo, que la existencia anómala, es decir, irregular, ilícita, ilegítima, indebida de la sociedad, le ha causado ciertos daños y perjuicios. Entonces él pretende no solo que se anule la sociedad, sino también que se le indemnice de daños y perjuicios. Ahora, como el artículo 241 nos está diciendo que cualquiera que sea su cuantía se van a decidir por los trámites del proceso abreviado este tipo de demandas, entonces en ese caso, ya que lo que pretende es dos cosas, acumulación objetiva de pretensiones, pretende la nulidad, pero también pretende que se le indemnice, que se le haga un resarcimiento de daños y perjuicios que él alega que le han sido causados por ese desempeño irregular. Entonces, en ese caso, la acumulación objetiva de esas dos pretensiones estaría autorizada por el ordinal segundo que estamos analizando en el artículo 420. Es decir, por estarse ejercitando una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios vinculada a otra pretensión. Esa otra pretensión es, repito, la nulidad de una sociedad. Ese sería como un ejemplo en el cual se estaría aplicando el ordinal segundo de este artículo. Bien, vamos a ver qué más podemos aprender aquí. Otro tema para esta semana, y ya dejando a un ladito la acumulación, es la proposición de prueba para ser practicada antes, fíjense bien, antes de la audiencia única, antes de la audiencia del proceso abreviado. Dice el material, dada la estructura procedimental del proceso abreviado, destaca este escenario de anticipar la práctica de una prueba antes del momento procesal previsto para ello, como lo es la audiencia única. Fíjense que no estamos hablando de la proposición, caso que también podría darse. Recuerden, cuando hablamos de las actividades probatorias, ya hemos aprendido que con relación a la prueba,
hay varias etapas o momentos. Uno de ellos es la oferta, la proposición de elementos probatorios, la oferta. Otro de ellos es la admisión. Admisión, ojo, que no es automática. No es automática. No solo porque usted ofrezca ciertos elementos probatorios, el juez los va a admitir. No. Es más, hay un debate, hay oportunidades de contradicción, hay oportunidades para la parte contraria de externar su parecer, de dar a conocer su opinión al respecto. Señor juez, yo con esa prueba no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Así que le pido que la rechace, que no la admita. Y si el juez entiende que sus razones son válidas, perfectamente puede rechazar una oferta probatoria. O sea, repito, no es automático. Otro momento es la práctica, la realización efectiva del medio probatorio que ha sido propuesto, la práctica de la prueba. Y un cuarto momento relacionado con la actividad probatoria es la valoración de la prueba. La valoración. Esa es una actividad del juez. El juez es el que valora. Pero para ello, obviamente, toma en cuenta los parámetros que da la ley al respecto y también, por qué no decirlo, las alegaciones de las partes en cuanto a la manera en que esas pruebas acreditan o hacen ver que los hechos en realidad han sucedido de la manera que cada parte lo ha planteado. Ahora, dice aquí que en este caso estamos hablando de anticipar la práctica de la prueba, antes del momento procesal previsto para ello, ya que en el caso de la estructura del proceso abreviado tendría que ser en la audiencia. Esto es interesante porque se rompe el esquema de interacción entre los sujetos procesales, porque el demandado, al momento de reaccionar a la demanda, realiza sus alegaciones de manera ordenada y lo hace en la audiencia única, tal como lo dice el 427. Primero contesta la demanda, alega defectos procesales y posteriormente afirma o niega los hechos. Lo anterior es lógico, pues solo un debate de hechos permitiría a posteriori identificar el hecho controvertido sobre el cual habrá que ofertar pruebas. O sea, vean ustedes el sentido lógico que esto tiene. Los hechos que han sido admitidos por la parte contraria, o en su caso, los hechos que han sido estipulados, abro paréntesis, la estipulación es convencional, es decir, hay ciertos hechos que ambas partes plantean, podría ser simultáneamente o podría ser de manera no, ¿cuál es la palabra? Se usa no sincrónica, de manera no sincrónica, podría ser uno primero y otro después, pero ambas partes plantean como cierto los mismos hechos. Ahí estamos hablando de estipulación, ya sea que lo hagan en un mismo momento, incluso en una misma actividad, en un mismo acto, o que lo hagan separado, no importa, pero lo están haciendo las dos partes. Hay estipulación. Y la admisión es cuando el hecho es planteado por una de las partes y la otra lo que hace es darlo por reconocido, es decir, darlo por válido, darlo por cierto,
decir, sí, estoy de acuerdo, ese hecho es verdadero, es cierto, sucedió de la manera que lo dice la parte contraria. En el fondo es lo mismo. Se trata de hechos no controvertidos. Es lo mismo. Hechos no controvertidos. Ya sea porque se estipularon o porque se admitieron, poco importa. Lo que importa es que son hechos no controvertidos y como tales relevados de prueba. Ahora bien, ¿en qué momento se va a saber con certeza cuáles son los hechos no controvertidos? ¿Cuáles son los hechos sobre los cuales no es necesario producir o practicar prueba? ¿En qué momento se va a saber con certeza? Bueno, en el caso del proceso común, es en audiencia preparatoria, donde se determina, gracias incluso a la mediación, a la intervención activa que el juez tiene, concediendo la palabra, pidiendo aclaraciones a las partes, ahí se concretan los hechos controvertidos y se excluyen los no controvertidos. Y en el momento de valorar el juez la admisión de las pruebas, obviamente estas pruebas tienen que referirse directamente a los hechos controvertidos, mas no a los no controvertidos, por lo que ya les dije, quedan relevados de prueba, no hay necesidad de probar de los hechos no controvertidos. Pero en la audiencia, o mejor dicho, en el proceso declarativo abreviado, como no hay audiencia preparatoria, sino que es una sola audiencia, entonces el momento para poder decidir y determinar con certeza cuáles son los hechos no controvertidos y su opuesto, los controvertidos, entonces es en la audiencia única. Ahora bien, ¿cómo es eso de que se puede practicar prueba antes de la audiencia? Entonces, ahí es donde el artículo 419 nos da, digamos, un supuesto. Vamos a remitirnos a él. El artículo 419 dice: si el demandante pretendiera proponer como prueba el reconocimiento judicial y éste deba realizarse fuera del tribunal, lo advertirá en la demanda, a efecto de que pueda verificarse antes de la audiencia, oído el demandado sobre tal extremo. Miren, ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Fácil. Ustedes están a punto de simular una audiencia única dentro de un proceso declarativo abreviado y ya se les ha explicado que el caso que van a simular es un proceso reivindicatorio de dominio, en el cual el que se pretende dueño de una faja de terreno quiere que el vecino colindante se la restituya, ¿verdad? Y asumo de que el demandado pues va a opinar lo mismo, ¿no? Como que dice, no, me estás loco, esa faja de terreno no es tuya, es mía. Entonces ese es prácticamente el dilema, esa es la controversia que hay y que motiva este proceso. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será que ustedes que por sorteo van a tener el rol de demandantes, será que van a proponer como prueba el reconocimiento judicial? ¿O consideran que no es necesario? Entonces, si ustedes consideran que es necesario el reconocimiento judicial para poder acreditar uno de los tres extremos o hechos que deben ser probados en un proceso reivindicatorio, entonces tienen que
advertirlo en la demanda. Y fíjense que lo dice como algo, ¿por qué no decirlo? Como algo obligatorio, pues, como una carga. No lo dice como podrá advertirlo en la demanda. No, lo dice con imperio de ley. Si el demandante pretendiere proponer como prueba el reconocimiento judicial, lo advertirá en la demanda, a efecto de que pueda verificarse antes de la audiencia oído el demandado sobre tal extremo. Pónganle atención a esto porque no es como quien dice irrelevante, sino todo lo contrario. Yo me atrevo, fíjense bien, me atrevo a decir que si, por ejemplo, en la demanda no se pide el reconocimiento, no se pide por olvido, por ignorancia, por la razón que sea, no se pide. Y llegamos a la audiencia única. Ya cuando llega a la audiencia, el demandante, pues como que dice, cae en cuenta de que no pidió el reconocimiento. Y entonces viene y le dice al juez, ahí en la audiencia, señor juez, como parte de la prueba que yo pretendo que se practique, le pido el reconocimiento judicial del inmueble. Ok. Pregunto, ¿se puede hacer ese reconocimiento en la audiencia? La respuesta sale a la luz. A menos que se trate de reconocer la sala de audiencia. Quiero el reconocimiento de la sala de audiencias. Ahí sí se podría. Pero casi nunca el reconocimiento recae sobre la sala de audiencias. Entonces, tendría que hacerse fuera de la audiencia. ¿Y para ello qué habría que hacer? Suspenderla para poder movilizarse. Podría ser el mismo día, a continuación, podría ser otro día, pero hay que suspender el desarrollo normal de la audiencia. Y eso es lo que el legislador no quiere. Eso es lo que el legislador no quiere. Entonces, si yo fuera el demandado, y su abogado, por supuesto, si yo fuera el abogado del demandado, yo le diría al juez, señor juez, de conformidad con el artículo 419 de nuestro código, el demandante tendría que advertir en la demanda que él pretendía proponer el reconocimiento como elemento probatorio y no lo hizo. El legislador dice que en ese caso del reconocimiento tendría que practicarse antes de la audiencia. Oído el demandado, oído. Pero yo pues no oí nada, no se me comunicó nada con respecto, porque en la demanda él no lo hizo. Y por no haberlo hecho, yo argumentaría que ya le precluyó el derecho de pedir un reconocimiento. Repito, yo argumentaría que ya le precluyó el derecho. Y eso tiene consecuencias, pues obviamente, muy graves para el demandante, porque el reconocimiento es un medio probatorio súper pertinente y súper necesario para poder acreditar la existencia, la identidad, la singularización, la individualización del inmueble. Sin ese reconocimiento es imposible. Entonces, al no hacerse el reconocimiento, lo más probable es de que la sentencia sea desestimatoria, en contra de los intereses del demandante. Entonces, ven la relevancia del artículo 419.
y de conocer su contenido. Porque, para mí, sobrada razón tendría el juez al decidir ese incidente en beneficio del demandado, al lugar lo que el demandado está diciendo. El reconocimiento que usted me está pidiendo aquí en la audiencia se lo voy a declarar sin lugar, se lo rechazo como medio probatorio. Yo siento y pienso que el juez tendría razón. Y si se pretende en el recurso que se interponga alegar que hubo un medio probatorio rechazado indebidamente, yo pienso que no es cierto que se haya rechazado indebidamente. El artículo 419 es claro, y por ello tendría que pedirse allí. Lo que esto procura, es decir, el artículo 419, es no suspender la audiencia única ante la necesidad de practicar un medio de prueba que por su naturaleza no pueda practicarse en la misma audiencia. Entonces, se adelanta en su práctica para que llegado el día de la audiencia, esta ya esté lista para ser valorada, esta prueba. Ahora bien, cuando el demandante efectivamente lo ha planteado en la demanda, la ley dice en el mismo artículo 419, oído el demandado. Y eso es todo lo que dice, oído el demandado. Entonces surge la pregunta, ¿será que el demandado se puede oponer a la práctica del reconocimiento? Porque dice oído el demandado. Entonces el comentario aquí es, dada la escasa regulación en las normas procesales que rigen el proceso abreviado, es lógico deducir que si el demandado se opone a la prueba que el demandante pretende practicar antes de la audiencia, el juez debe resolver esa oposición tomando en cuenta los requisitos de licitud, pertinencia y utilidad. Y en cuanto a la pertinencia, deberá tomar en cuenta los hechos alegados en la demanda, aunque después esos mismos hechos resulten ser admitidos por el demandado, con lo cual la práctica de la prueba realizada antes de la audiencia habrá sido una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo cuando, después de su práctica, el demandado admite los hechos que se pretendían probar. Resulta un poco absurdo que después, a pesar de haberse opuesto, después los admita. Pero bueno, la cosa es que la posibilidad de que ese reconocimiento sea inútil siempre existe, porque otra vez se va a practicar un medio probatorio antes de determinar si el hecho es o no controvertido. Si resulta que era un hecho no controvertido, fue una pérdida de tiempo practicar ese reconocimiento, porque no era necesario ante la aceptación o reconocimiento. Ahora, la oferta de pruebas, y esto es parte de la conclusión, la oferta de pruebas no es un requisito propio de la demanda simplificada. Artículo 418. ¿Cómo sucede para la demanda del proceso común? Ahí sí le dice el ofrecimiento y determinación de la prueba, en el número 9 del artículo 276. Porque está previsto que ello suceda hasta en la audiencia única. Sin embargo, el demandante puede adelantarse a la audiencia única solicitando la práctica de la prueba, pero solo respecto al reconocimiento judicial, artículo 419, que ya hemos comentado, para que al día de la audiencia ya se tenga listo para su
Aquí dice producción, aquí es su valoración, aquí hay un errorcito. Ya se tenga listo para su valoración. Al respecto, antes de ordenar la realización de ese reconocimiento, debe oírse al demandado para que tenga oportunidad de refutar ese medio de prueba. Bien, finalmente en esta presentación hay un par de preguntas. ¿Por qué no se puede realizar la acumulación objetiva en el proceso abreviado? ¿Por qué no? Creo que ya se explicó algo al respecto. ¿Y cuándo es procedente practicar prueba antes de la audiencia única? También ya se comentó eso. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, en cuanto a este tema de la acumulación de pretensiones y de la práctica anticipada de prueba en un proceso abreviado? ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Bueno, si no tienen preguntas, hay un tema más que me gustaría comentar y es el relacionado con la sentencia que aparece aquí. Les voy a pedir, y de hecho, para asegurarme de que lo hagan, vamos a concluir con la sesión en este momento, pero ustedes todavía van a quedar trabajando durante el tiempo que falta, es un poco menos de media hora. Van a concluir lo que hace falta leyendo esta sentencia. Es muy corta, no le va a tomar mucho tiempo, apenas son 8 páginas las que tiene la sentencia, 8 páginas, pero quiero por favor que la lean, y voy a habilitar ahorita en la plataforma de Canvas un pequeño espacio para que ustedes compartan un pequeño resumen de lo que han aprendido de esta sentencia. Un resumen corto, unas 10 a 15 líneas de texto, un resumen muy corto que diga lo que yo aprendí de esta sentencia es lo siguiente. Obviamente, lo que usted ha aprendido sobre la base de que es algo digno de ser mencionado, ¿no? Como un principio o qué sé yo, alguna valoración o algo. Es decir, un pequeño resumen de lo que usted ha aprendido gracias a esta sentencia